Esto es Facts, un podcast by Fe Razonable, donde hablaremos de teología, filosofía, apologética y temas relevantes al cristianismo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues gracias por estar aquí con nosotros y el día de hoy me he reunido con varios amigos, todos unos cracks, todos miembros de la logia Fe Razonable, casi es una logia ya. Nada, todos son buenos amigos, directores de capítulo de Fe Razonable en varios estados bueno, uno es de México y otros dos son de Colombia, porque aunque no lo quiera aceptar, Ecuador pertenece a Colombia, siempre ha pertenecido y siempre pertenecerá. Pero bueno, quiero darle la bienvenida primero a mi amigo Tony López. Bro, bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Creo que es la primera vez, ¿eh? ¿Qué onda? Bendiciones. Sí, por fin se me hizo de todos estos meses de rogarte ya. Bro, siempre te hemos invitado. Una vez estuviste en Insta, pero las demás no habías podido. Qué bueno que estás aquí. Bueno, el buen Tony colabora totalmente en Fax y director de capítulo. Y pues bienvenido, amigo. También queremos presentar a Juan Sebastián, que ya lo conocen. Juanse, bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, amigo? Estás muteado, ahí está. Ahí sí. Hola amigos, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y a nuestro amigo y también ya desde casa, León peleador sin ley, como Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo estás, amigo León? Bienvenido. Hola Farid, hola Tony, hola Juanse. Es un privilegio para mí, ya que soy el conserje de Facts, por fin poder aportar algo al mundo de las ideas. Nada, bienvenido, bro. Ya habías estado con nosotros, pero siempre te ofrecías o no, nos llegabas a cancelar. La gente no está para saberlo, pero a la mera hora nos cancelabas, bro. Entonces, pero qué bueno que estás aquí. Saludos a mis amigos colombianos, Juanse, León. Qué bien, bros. De verdad, Gracias, un gusto gracias. estar aquí. Y bueno, el día de hoy, el tema que nos compete justamente es hablar acerca del Islam, pero no de un tema o de una forma general o de sus doctrinas, sino de una cuestión acerca de un video. Hay un musulmán, no sé de qué país sea, pero hace videos y justamente hace un video de, según 4 argumentos para convertir a un cristiano, ¿no? Entonces, la verdad, vimos el video, está bastante light, pero pues tiene muchísimas vistas y varios amigos que les ha interesado el tema del Islam, y otras personas que pues, se lo han encontrado ahí, me han preguntado o han preguntado en fax cómo podemos responder a este tipo de cosas. Así que bueno, nuestros amigos que también están aquí en Fe Razonable y yo nos dedicamos a poder hacer este video como de respuesta, ¿no? Entonces vamos a estar viendo los clips y de ahí pues vamos a estar respondiendo a el señor musulmán o al señor del turbante, como bien lo dice León. No sé cómo quieran ustedes antes de Con eso, sí, bro, dime. Antes de comenzar, solo para decirles que les tengo un spoiler. Después de estas 4 pasos de convertirnos al Islam, pues no soy del Islam, sigo siendo no somos musulmanes después de esos 4 pasos, entonces tienes toda la razón. Spoiler alert. Juan. Sí. No sé. Juan, perdonen, estamos en la madrugada casi. Juan se está ya, prácticamente lo despertamos para que se conectara este live. Pero no sé, ¿tú cómo viste el video, Juan? Y ahorita León, mis amigos colombianos.
Sí, sí, o sea, bueno, creo que la táctica de este chico funciona a nivel muy superficial en el sentido de que sí son preguntas que nunca te has hecho. Pero ya indagando un poco en los detalles, hay algunas cosas que se pueden hablar, ¿no? Y justo lo que hoy día vamos a tratar de hacer. Sí, justamente es lo que platicábamos tras bambalinas. Es un nivel muy básico, ¿no? La verdad, o sea, digámoslo así, que son como 4 pasos para, para convertir a un cristiano, pero un cristiano que ni va a la iglesia o ni ha leído su Biblia, no sé, porque sí son argumentos, bueno, son 4 argumentos muy, muy básicos o 4 ideas muy básicas. No sé, ¿tú qué opinas, León? Pues yo opino que estamos en la transición de convertirnos en una sociedad cristiana y este tipo de objeciones realmente son peligrosas. No hay enemigo pequeño y todas las preguntas y objeciones hacia la fe toca contestarlas. O sea, uno como persona interesada en la apologética tiende a irse como a lo más alto, ¿no? Los atributos de Dios, cosmología, el origen del universo, pero puede haber hermanos que que les haya calado la pregunta, que les hayan sembrado una duda, y tenemos que ser exhaustivos, contestar todas las preguntas así nos parezcan fáciles, porque de esa forma es que le servimos a la iglesia. Y spoiler alert, pues el, la verdad del evangelio excluye a todas las otras posibles Sí, sí, total. candidatos a verdad. Entonces, todo lo que dice esta persona, que la amamos con el amor de Cristo y deseamos que se arrepienta, es falso. Podemos entrar en materia, Farid. Se nota que ya se congrega con Joaquín Moya porque ya habla de una forma pastoral, nuestro hermano León. Toca Pero bueno, retenerlo bueno. ajá, sí, nada, saludos al buen Joaquín Moya, que por León ya es cierto, obispo ahí ya. como comercial, yo tomé su curso de justamente de comprendiendo el Islam y esa onda, y está bastante bueno para los que estén interesados ahí, busquen RTM en esa parte, está bueno ese curso. Y bueno, entonces, sí, justo como lo dice León, es un nivel básico, pero no subestimamos. Lo que comentábamos o a lo que nos referíamos, es que hay cosas y argumentos musulmanes o personas musulmanas que sí tienen un nivel como más alto, ¿no? Y yo creo que este brother, bueno, no es brother, ni primo es, este señor, este man, hace esto justamente para abarcar como a la mayoría de cristianos, sino a los cristianos como que se han dedicado a estudiar un poquito, ¿no? Nada más ahí en esa parte, pero bueno, entonces vamos al primer video, chéquenlo y ahorita respondemos. Entonces, si vamos a dar la referencia en la palabra de Jesús, que lo que hoy en día es la cristiandad no es el camino de Jesús, entonces lo vamos a invitar al camino de Jesús, que es el Islam. Eso es todo. ¿Cómo hacerlo? Muy bien. Hay referencias en la Biblia que Jesús ataca y maldice a los fariseos. Sí, te le voy a dar referencias. Y Pablo de Tarso es el gran fariseo, es un maldito fariseo. Y el Nuevo Testamento en gran parte es obra de ese fariseo. Y ese fariseo pretende convertirse a la fe cristiana y miente. Bueno, y después de regresar a de este primer clip, no sé ustedes qué opinen, amigos, lo que vamos a más o menos a ordenar las ideas. Este señor lo que intenta hacer es negar justamente como la conversión de Pablo, y en este primer clip él está argumentando una cosa: Pablo tiene que ser descartado y por lo tanto todos sus escritos. ¿Por qué? Porque Pablo fue fariseo y Jesús, estando en la tierra, por palabras mismas de Jesús y que está en los evangelios, inclusive los llega a citar, Jesús maldice a los fariseos. Y si Pablo era un fariseo,
pues Pablo es un maldito, así como lo dicen. Entonces, no sé ustedes qué opinen, amigos, al respecto de esto. No se Bueno, pelean. dale, Tony, adelante. Bueno, creo que el primer punto es, pues yo creo que ahí es la primera falacia, ¿no? Yo creo que una mala interpretación del texto en el cual sí, Jesús está hablando o maldiciendo a los fariseos, pero no por el hecho de ser fariseos, sino por el hecho de su forma de actuar ante lo que exactamente decían las escrituras, ¿no? Entonces, pero lo que está haciendo el musulmán es simplemente, Jesús dijo que los fariseos son malditos, Pablo es maldito, no, pero Pablo es un fariseo, por ende es un maldito. Yo creo que ahí está la falacia, porque no es en cuanto a el origen o su educación, sino al actuar que tenían los fariseos, sin una forma hipócrita de vivir la ley. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar. No quiero extender. Sí, yo diría que esto es como un intento de silogismo, ¿no? Como Pablo es fariseo, los fariseos son malditos, por tanto Pablo es maldito. Sí. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento registra que maldito es todo aquel que estuvo colgado en un madero. Entonces, el mismo Señor sería maldito. Entonces, nos tocaría retirar del canon del Nuevo Testamento no solo el cuerpo paulino, sino eh, todas las afirmaciones de Jesús, los evangelios, incluso el Apocalipsis. Habría que retirarlos. Nos quedaríamos con la carta de Tito, Filemón, Santiago, 3 de Juan, y eso sería todo el Nuevo Testamento, y no tendría mucho sentido hacer esa exclusión. Entonces creo que él no fue al fondo de las implicaciones de ese silogismo, y en eso radica la falla de esta persona. Por otro lado, no sé si ustedes recuerdan Volver al Futuro. eh, Se preguntarán qué tiene que ver. Pero es que el doctor Brown se la pasa diciéndole a Marty que tiene que pensar en la cuarta dimensión. Tienes que pensar en la cuarta dimensión, Marty. Eh, Esta persona piensa en la ley mosaica. No tiene forma de pensar en el nuevo pacto, porque no lo entiende. Entonces, como no piensa en este nuevo pacto, él cree que si alguien profirió una maldición, este sujeto ya quedó maldito y su situación es irremediable. Lo cual pues es el aspecto como ritual de la ley mosaica, que todo el que pues se contaminara pues no podía participar. Pero el fundamento del nuevo pacto no está en las ordenanzas, ni en pertenecer a un grupo o al otro. Eh, es un asunto de creer en la resurrección, de creer en el poder que viene de lo alto. Y bueno, no vamos a profundizar en los fundamentos bíblicos. El caso es que las maldiciones no son irreversibles en el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero decir. Y por eso es que no tiene asidero, no tiene un fundamento fuerte este silogismo, este argumento de este señor, que espero que le podamos decir hermano en un futuro cercano. No sé si Juan se quiere agregar algo. Yo tal vez lo único que añadiría a lo que ustedes dicen es que, bueno, supongamos que de forma literal la maldición aplica a todos, ¿no? Eso solo aplicaría si es que Pablo realmente hubiese seguido manteniendo las enseñanzas de los judíos, ¿no? Y un judaísmo, hablando obviamente un judaísmo muy ortodoxo y muy legalista que mantenían los fariseos. Pero vemos en varias cartas, y en especial, si no estoy mal, en la carta a los Gálatas,
este realmente no es el caso. Si ustedes recuerdan, la carta de los Gálatas básicamente es una apología a que la gente ahora ya es salva. ¿Por qué? Es por gracia y por fe en la obra de Jesús. Aquí Pablo hace es básicamente decir, miren, es verdad que tenemos la ley y sobre todo refiriéndose a la ley mosaica, es decir, a lo de los judíos, pero él les dice, hacer estas cosas ya no les van a salvar y ya no van a traer para ustedes salvación. Entonces, por ejemplo, en la carta de los Gálatas, nosotros ya tenemos argumentos indiscutibles para decir que Pablo dejó atrás, digamos que el corazón de las enseñanzas fariseicas, que era básicamente adherirse a la ley mosaica. ¿Para qué? Para ganar el favor de Dios. Y eso es justamente lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces, digamos que, visto incluso desde ese punto de vista, Pablo ya había dejado de ser un fariseo y, digamos, así fuera, como digo, así tomáramos las de Jesús de manera literal y contundente, digamos, ya no aplicarían a él. A Pablo me estoy refiriendo. Sí, lo que trata, bueno, lo que intenta hacer el señor musulmán es justamente decir que bueno, porque todos los musulmanes creen, lo que los musulmanes dicen es, Jesús no predicó un cristianismo, sino que Jesús predicó el Islam, pero los cristianos lo malinterpretan porque la mayoría del Nuevo Testamento está influenciado por Pablo. De hecho, casi al final del video, el señor musulmán eh, hace como que sus cuentas y descarta 20 libros por la influencia de Pablo, justamente, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer es mostrar, y estos 4 puntos son intentar mostrar, bueno, más bien intentar desestimar a Pablo como alguien cristiano, sino más bien como alguien que era maldito, y por lo tanto, si es maldito, pues simplemente no debemos de seguirlo ni hacer caso a lo que escribió. O sea, no hacer caso a esos 20 libros que tiene nuestra Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que intenta hacer este vato. Que es un claro caso de falacia genética, ¿no? O sea, Sí. decir que alguien es maldito invalida todo lo que afirma, pues no es una forma muy legal de argumentar. De hecho, en este momento, si este señor musulmán nos está viendo, le ofrecemos entrenamiento en lógica formal sin costo. Con el profesor Antonio Mata en el curso de Fast Sí. Training. Suscríbanse, por cierto. Sí, entonces, justo es lo que intenta hacer, ¿no? Entonces, este primer argumento de decir esto. Pero como bien dice nuestro amigo Tony López, es esta parte, ¿no? O sea, Jesús condena el actuar fariseico de su tiempo, de su época, y aunque Pablo vemos en el libro de Hechos que, por ejemplo, era fariseo y fue miembro del Sanedrín, y que inclusive cuando estaba la muerte de Esteban, que lo estaban apedreando, dice la Biblia que Pablo era el que no lo apedreó él, pero él agarró las ropas de las personas que apedrearon a Esteban. Lo que no intenta o lo que no entiende es también lo que decía León, ¿no? Que la gracia y la misericordia de Jesús alcanzan a Pablo de tal forma que se convierte, y el mismo Señor Jesús y el mismo Espíritu Santo mencionan con los apóstoles y dicen, apartarme a Saulo y a Bernabé, porque yo le voy a enseñar a padecer por mi nombre. Y vemos que ahí el mismo Espíritu Santo es el que lo envía a predicar y, bueno, sus viajes misioneros, ¿no? Entonces, no tiene sentido que esto se pueda hacer si en algún momento, pues, Pablo era maldito por Dios, ¿no? O sea, no tendría ahí sentido de nada. Y otro punto que implica y que vale la pena, creo que recalcar, es pues, creo que ya lo dijimos, pero es la falta de comprensión de lo que significa el cristianismo. Porque otra cosa que está implicando es que un fariseo no puede tener perdón, o alguien que es maldito no puede ser restaurado, o no puede accesar a la gracia en la cual pues Cristo vino a enseñarnos. Y yo creo que
que eso para mí es lo como, más que la falacia que hace, es lo preocupante, la ignorancia de lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces, porque digo que lo que me preocupa, porque pues viendo los comentarios de este mismo video, Sí, la gente está de acuerdo, ¿no? Y decimos son cosas tontas, pero si las cosas tontas se están llevando arrasando a la gente, imagínate, como decía León, en las, en los grandes niveles, pues sí, peor, ¿verdad? sí, Pero totalmente. creo que, En esta... dale, perdóname. bueno, yo creo que en este punto pues queda claro que pues está excluyendo, está haciendo una apología, excluyendo muchas partes o muchos versículos o otros puntos en la Biblia en donde puede ser fácilmente refutado por la misma Biblia que él quiere hacer apología. Entonces, Nada más recordarle a la gente o mostrarles que justo lo que dices tú es algo bien cierto, porque los musulmanes recuerden que la soteriología musulmana es una especie de salvación por obras, ¿no? Te vas a ir al cielo y en el momento del juicio Dios va a poner tus obras en una balanza, las cosas ahí, dejen cambio de cámara, las cosas buenas de un lado, las cosas malas del otro, y lo que pese más en la balanza, pues es a donde Alá te va a mandar al cielo o al infierno, si es que no cambia de parecer, ¿no? Que es algo bastante importante. Entonces, ellos no entienden justamente lo que acabas de decir, pero bien lo mencionaba León desde el principio, ¿no? O sea, no entienden como esa cuestión de la gracia, y si hubiera sido así con Pablo, pues todos los demás en el en el Nuevo Testamento, es decir, toda la iglesia primitiva, pues estarían desestimados por Dios. El mismo Pedro, que después para ellos, ahí un spoiler, lo utilizan como argumento, sería maldito porque Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Entonces ya ahí no tendría sentido. Y su segundo video justamente deshace el primer video, ¿no? Porque vemos que Jesús mismo lo perdona y para ellos pues es algo importante. No sé si quieran agregar algo más en este punto. Sí, reforzando el punto de lo que decía Tony de la actitud de Jesús hacia los fariseos, no es que el Señor tuviera una aversión hacia un grupo de personas en específico, sino hacia las cosas que hacían. Entonces cabe mencionar a fariseos ilustres que mencionan los evangelios, que serían pues Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo, pues que el mismo Señor le enseñaba de noche, y José de Arimatea, pues que es mencionado y pues le cedió un lugar en el sepulcro de su familia al cuerpo del Señor después de haber sido crucificado. No vemos algún tipo de registro de hostilidad hacia los fariseos por parte de los evangelistas. Entonces la invitación es a la lectura, como siempre. Sí, y total, o sea, y si tú eres cristiano y te van a dar este argumento, pues trata de leer un poquito, ¿no? O sea, trata de investigar un poquito para que no te quedes con algo así que te diga, pues simplemente un musulmán, ¿no? Que te comparta, porque es algo que se desestima fácilmente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a su segunda objeción o a su segundo argumento, si es que se le puede llamar argumento? Sí. Entonces vamos al segundo video y regresamos a comentarlo. Jesús designa a San Pedro como el sucesor de Jesús. Y Jesús dice, quien está con San Pedro es bien guiado, y quien está en contra de San Pedro está en el infierno. Lo dice en San Mateo, capítulo 16, versículo 13 a 19. De acuerdo a la interpretación patrística, Jesús habría nombrado piedra o roca a San Pedro cuando reconoció a Cristo como el Hijo, como el enviado de Dios, ¿sí? Es decir, San Pedro, aquí va a ser Simón el Pedro y nombrado el sucesor de Jesús.
¿sí? Es muy interesante, queridos hermanos, para que lo sepáis. Jesús lo va a nombrar y dice, quien te bendice va a ser bendito, las llaves del cielo y de la tierra lo voy a dejar en tu mano. Jesús lo dice a San Pedro. Entonces, es muy interesante que Pablo mismo reconoce que rechazó a San Pedro, ¿me entiende? Entonces, quien rechaza a San Pedro está rechazando a Jesús. Y Pablo lo hace después de pretender que ha sido guiado. ¿Me entiende? Quiere decir, Pablo reconoce que miente. Vamos a ver. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, que es una carta de Pablo, versículo 11 a 14. Pablo dice, pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara. Pablo rechazó a Cefas, a San Pedro. En su propia cara le rechazó. Un fariseo dice que ha sido guiado y después viene a rechazar al sucesor de Jesús. Quiere decir que nunca ha sido guiado. Sigue en su perversidad, sigue en su desmesurada arrogancia. Lo reprendí en su propia cara porque lo que estaba haciendo era condenable. Pablo, tú eres condenado por haber rechazado al sucesor de Jesús. ¿Tú lo reconoces? Entonces Pablo es un rechazado condenado. Entonces empieza Pablo titular a San Pedro como profeta falso, como mentiroso y todo eso. Entonces ya esa maldición viene encima de Pablo y todo el mundo va a saber que Pablo es un mentiroso fariseo y sigue en la misma maldición de todos los fariseos. Entonces todo lo que dice de aparición de Jesús, que Jesús le dijo que venga a mí, todo es una mentira, otra mentira de Pablo el fariseo. Y bueno, regresando de este segundo video, es bien interesante porque damos continuidad, ¿no? Si pusiéramos este segundo argumento, pues desestima el primero, porque, como decíamos, Pedro niega al Señor Jesús 3 veces, y obviamente, imagínense, negar a Jesús, pues te vuelves totalmente maldito, y toda esta onda, pero ellos aquí dicen que, obviamente, en primer lugar, Pedro es el sucesor de Jesús, es decir, es el líder de todos los apóstoles, el líder de la iglesia, etc, etc, etc. Ya saben que sobre esta roca edificaré mi iglesia y toda esa onda. Ellos también lo intentan tomar así. Y dicen que Pablo discute en algún momento, han leído ese pasaje también, donde Pablo lo exhorta porque Pedro se estaba volviendo como muy judío, y cuando estaban judíos no se juntaba con los gentiles, etcétera, etcétera. Entonces Pablo lo exhorta a no hacer esas cosas, ¿no? Que Dios nos ama a todos. Entonces el señor musulmán nos dice justamente que al discutir Pablo y tratar de exhortar a Pedro en esta parte, Pablo se vuelve enemigo de Pedro. Y como Pedro era el sucesor total de la iglesia y del Señor Jesucristo, pues obviamente ahí Pablo también estaría siendo maldito por esta discusión. Sí estamos más o menos bien, sí lo expliqué bien lo que intenta hacer el señor musulmán. Sí lo explicaste bien, pero el argumento es defectuoso desde su origen. ¿Por qué? Cuéntanos por qué, amigo. O sea, el hecho de que haya habido para empezar, el hecho de que haya habido una disensión momentánea entre Pablo y Pedro significa que se puede generalizar una disensión en todo lo que afirmaban. No sé, yo creo que no. A mí me parece que es un asunto de simple intuición, en el que yo sé que puedo estar de acuerdo con una persona en ciertos puntos y en desacuerdo en otros, no, a menos que uno sea caudillista, ¿no? Y tenga una persona a la que le cree todo, pero vemos que no es el caso. Pedro no era un caudillo,
De hecho, los mismos evangelios registran equivocaciones de Pedro y veces que el Señor lo reprendió de forma fuerte y en público. Eh, lo cual, por cierto, es un criterio de confiabilidad de los evangelios, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces es simple intuición, no se puede generalizar esa disensión a absolutamente todo lo que saliera de la boca de Pedro. Por otro lado, esta persona está afirmando desde su contexto musulmán, en el cual Mohammed o Mahoma es un profeta que es inobjetable. Todo lo que salga de él es prácticamente tallado en piedra y no se puede objetar, y por eso es que él está transfiriendo esas propiedades a Pedro, lo cual pues es como un juego de prestidigitación un poco ilegal que está usando ahí para confundir al público. Eso diría para empezar. Le cedo la palabra a alguien que sí le sepa, Tony o Juanse. O sea, yo no le... No, tú ya hablaste. Bueno, de mi parte, creo que si bien entiendo en el video, empieza con la parte, confunde el término de reprender con rechazar. Entonces, y como ya lo explicó León, entonces aquí está implicando esa cierta autoridad que Jesús le delega a Pedro. Sí, a Pedro se le dio las llaves de la iglesia, o toda esa potestad, y saca ese versículo de Gálatas 2:11, creo que es el que menciona, para implicar que fue exhortado. Entonces, y hasta el día de hoy, si no recuerdo, no hay ningún profeta que se mencione que fue perfecto en el Antiguo Testamento, o que no tuvo errores, ¿verdad? Como lo acaba de mencionar León, no es una persona infalible o que no se equivoca en ninguna manera. Y creo que es algo que debemos entender por parte de como cristianos. Otro punto es que se le olvida mencionar que, de hecho, versículos anteriores hasta el capítulo anterior, es el mismo Pablo que antes de esos viajes va a hablar con Pedro y va a hablar con Santiago para reconocer tal autoridad que Jesús les dio, para confirmar que su evangelio es el evangelio, o lo que él está predicando es el evangelio que los apóstoles están dando. Por eso él va y verifica eso en el capítulo 1 sobre cuál es el evangelio, qué es lo que significa el evangelio, si está lo correcto. En el capítulo 2 es una segunda visita de años después para seguir confirmando y avalando que lo que él está predicando es lo correcto, que Jesús es Dios, ¿verdad? Y es donde ahí, años después, podemos ver en 1 Corintios 15, donde se da la declaración de lo que es el verdadero evangelio, ¿no? El primer credo que podemos ver ahí en Corintios. Entonces, yo creo que desde ahí, pues, otra vez vemos cómo está aislando otros versículos que contradicen su mismo punto. También, bueno, aquí hay varias cosas. Lo que primero se puede objetar, que no les recomiendo hacer, es decir que Pedro no es el sucesor, como ellos lo pintan en ese pasaje clave, ¿no? O sea, inclusive hay algunos católicos que saben que esa no es como la interpretación correcta por Petra y no me acuerdo cómo se llama, y Pedro, pero ese es en parte. En segundo lugar, también se puede objetar que Pedro era el líder porque en algunos pasajes nos puede dejar ver que el líder era Santiago, el hermano de Jesús, por algunos órdenes que escribían. Ya saben que los judíos son como muy metódicos y toda esta onda. Algunos estudiosos piensan que el líder en aquel entonces o el primer líder fue Santiago. Ya después de que matan a Santiago y que es martirizado, el líder se vuelve Pedro, ¿no? Ese es en segundo punto.
que no es muy recomendable decírselos porque pues simplemente te vas a enganchar a que sí, que no, y que tal, y que pruebas y eso. Pero lo que sí podemos ver es que Pablo, después de de esa disputa, o ni siquiera es disputa, como de esa exhortación que le hace Pablo a Pedro, porque realmente Pedro estaba haciendo algo mal. Después de eso, Pablo en otros viajes misioneros, Pablo regresa y, y justamente, por ejemplo, regresa en Hechos 15, que es como el primer concilio, si me lo permiten, y es justamente el concilio contra los judaizantes. Se reúnen todos los apóstoles y toman en cuenta a Pablo, y Pablo, bueno, los pasajes dicen que Pablo les contaba todo lo que Dios hacía con los gentiles, ¿no? Entonces vemos que Pablo, a pesar de esta cuestión, no está como exiliado de los demás apóstoles, sino al contrario, toman en cuenta las palabras de Pablo y muestran y dicen, Pablo nos ha contado de las cosas que Dios ha estado haciendo con los gentiles, etc., para todo esto, y ahí llegan a la conclusión del concilio de no guardar la ley en ese sentido, sino simplemente de abstenerte de sangre y de la ofrenda a los muertos, ¿no? En esa cuestión. Entonces, podemos ver en muchos pasajes que Pablo nunca estuvo en disputa con ninguno de los apóstoles. Sí tuvieron ese roce, pero simplemente quedó ahí. Y después siguieron enviando a Pablo, siguieron respaldando a Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quieran comentar algo. Yo tal vez haciendo un poco de hincapié en lo que dijo León, ¿no? De que esta objeción tiene una perspectiva muy propia del Islam, y esa perspectiva es que básicamente se fundamenta en cómo ellos ven el mundo y cómo ellos siguen las disposiciones de Mahoma, ¿no? En el sentido de hacerle caso y no disputar lo que él dijo a través del Corán, porque en teoría viene básicamente de una revelación divina. La revelación divina se debe seguir, ¿no? Espérame que te interrumpa tantito. Ahí también podría ser una pata de palo del cuestión, bueno, una cuestión musulmana, porque sí, Mahoma tal vez era inobjetable, pero después su sucesor es una historia bastante turbia, ¿no? O sea, y ahí es el gran cisma del Islam, ¿no? Sunitas de un lado, chiitas del otro lado, y asesinatos de califas. Entonces es muy importante como esta parte y esta pata de palo que bien lo mencionas, porque ellos piensan inobjetable algo, pero estuvieron muchos asesinatos de califas, muchas peleas justamente para ver entre ellos quién iba a ser el sucesor, y cuando elegían a un sucesor, a un califa ya escogido, lo mataban y después otra vez, y ahora no que Ali, y ahora que y que no que el otro, y se morían, y se morían, y se morían. Entonces, sí es como lo intentan ver así, pero ahí te digo, sería la pata de palo, y eso mismo les estaría pegando a ellos, ¿no? Sí, claro, justo lo que tú dices era algo que iba yo a señalar, porque bajo sus propios estándares es algo que ellos no cumplieron, y no cumplieron desde el inicio. Como tú dices, la historia, y no solo del sucesor, de los supuestos sucesores, porque hay que recordar que Mahoma también tuvo un grupo de seguidores cercanos. Entre sus propios sucesores hubo traiciones, y traiciones incluso de muerte, y eso llevó al conflicto entre muchos pueblos. Y digamos que fue un conflicto, o sea, es como que los discípulos de Jesús luego cada uno haya llegado a su grupo, y por ahí se empezaban a matar y ese tipo de cosas. O sea, es bastante sangriento lo que pasa luego en la historia de los sucesores de Mahoma. Y sí, bueno, porque adicionalmente a eso, creo que también es un punto importante de ver cómo se contrastan ambas cosmovisiones, ¿no? El cristianismo es una cosmovisión que te reta a, a desafiar a las personas que supuestamente tú estás, o a los que tú consideras sabios, ¿no?
no recuerdo en qué parte de Proverbios está ese versículo que dice que corrijas al sabio y corrijas. Juan en este momento ya solamente lee cantares, está próximo a su boda. No, pero es que es Es, justamente es, es, em, corrige al sabio y te amará, ya, o te dará las gracias, algo así es de ese proverbio. Entonces, vemos básicamente, como decía, que nuestra cosmovisión un poco deja, por así decirlo, habilitado ese espacio para corregir y para nuevamente volver a las personas a la senda. Y si vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento es lleno de eso, o sea, básicamente que los profetas mayores y menores van donde los reyes y los corrigen, les dicen, estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿no? Y es justamente esta idea de no seguir una fe ciega, autoritativa, porque alguien dijo saber algo, sino siempre traer todo y ponerlo en tela de juicio, y ponerlo en tela de juicio de quién, no de alguien que dijo traer revelación de Dios, sino traerlo y ponerlo en tela de juicio delante de las palabras del mismo Dios, ¿no? Y en este caso, obviamente, bueno, creo que después vamos a hablar un poco de eso, de cómo también sabemos que Jesús fue ese mismo Dios y por eso él también estaba, digamos, por así decirlo, habilitado para. sí, nada más ahí como comentario, esto les pega o es su pata de palo, porque este argumento, o sea, dice, ellos se pelearon con el sucesor de Jesús, ¿no? Y si vemos la historia otra vez repetimos, se escoge un califa y se divide la mitad y la mitad, pongámoslo de una forma en números fáciles. La mitad estaba peleándose con el sucesor y la otra apoyaba al sucesor. Después matan a este y sigue otro sucesor, que ahora era del otro bando, y estaban ahora al revés. La pregunta para un musulmán, si este hermano, bueno, no es hermano, pero si este señor musulmán fuera chiita, ¿cómo estás seguro que tu corriente chiita es la correcta y no es la que es maldita? Porque bajo este mismo argumento, una de las corrientes, o sea, la mitad del Islam está quebrándose a una maldición, por lo que él mismo está diciendo. Y si no, ¿cómo sabes que la otra es la maldita? ¿Sí entiendes? Y ahí justamente ya nunca se pondrían de acuerdo. Entonces, por eso es más bien algo a favor del Islam, no es, yo creo que es algo a favor, este argumento podría ser totalmente a favor del cristianismo por este tipo de cosas, ¿no? Pero lamentablemente no muchos cristianos conocen un poquito de historia ahí musulmana, ¿no? De esta parte. Pero ya, no voy a hablar más en este punto. Gracias por no hablar más, Farid. Es que si no, no hablan, ve. Ya nadie está hablando, entonces ya tengo que hablar. No sé si estoy en lo correcto, me equivoco. Díganme ustedes también qué piensan. Si me contradicen, pues van a estar bajo maldición nada más. A mí me parece curioso que los musulmanes nunca mencionan aquello de lo que pasó con los sucesores de Mahoma, ¿no? Como que eso lo tienden a ocultar. Entonces sería bueno, si nos encontramos con un musulmán, preguntarle si conoce su propia historia, si sabe, si opina que eso sería una conducta apropiada de los seguidores del profeta designado por Dios. Porque de todo el proselitismo islámico que he escuchado, eso no, ese detalle pasa inadvertido totalmente. Y un punto a reforzar en esta parte es de lo que mencionan de esos actos de los seguidores de Mahoma, es no buscamos desacreditar no sé, los argumentos o la verdad que pudiesen tener bajo ese mal testimonio, pero porque el problema es que bajo su cosmovisión, como dice Juanse, no aceptan que eso no es tolerable, tener ese margen de error, ¿verdad? Por lo cual son malditos y pierden credibilidad. En cambio, como cristianos entendemos la condición caída del ser humano
en todos los niveles, dice Romanos 6:23 o 3:23, pues que todo hombre ha pecado, ¿verdad? Y ha sido destituido de la gracia de Dios. Pero nosotros como cristianos entendemos ese factor, aceptamos, ¿no? Y por eso podemos comprender cómo un Pablo puede corregir a Pedro mismo y caminamos, ¿no? Sabiendo que solo Jesús es perfecto. En cambio, pues la visión de los musulmanes no lo tolera, y ahí es donde ellos mismos están contradiciendo, y es ahí donde quieren derribar al cristianismo cuando en verdad no aplica. Sí, y es esta parte, ¿no? O sea, León mencionó más bien que la Biblia muestra muchos errores de Pedro, muchas equivocaciones, que el mismo Señor Jesús lo reprendía, y muestra también muchos errores de muchos hombres de la Biblia, ¿no? Entonces nada más recordar que porque la Biblia mencione los errores no quiere decir que la Biblia esté de acuerdo con eso, sino más bien la Biblia nos muestra como esa condición que bien dice Tony de humanidad, de que nos podemos equivocar y de que nadie está libre de pecado más que el Señor Jesús, que inclusive bajo la cosmovisión musulmana también Jesús es sin pecado, que eso es algo bastante importante que nos puede enlazar para el tercer punto, ¿no? Entonces, no sé si con esto cerramos, tengan ahí un detalle más de este segundo punto. No, dale. Va, entonces, pues vamos a esta tercer parte, vamos a este video y ahorita comentamos. ¿Y quién era Jesús? Jesús era musulmán. Jesús era un creyente en Dios. Jesús era monoteísta. En el Sagrado Corán dice: oh Jesús, ¿acaso tú has dicho que adoren a mí? Jesús dice: nunca jamás, Dios, que glorificado sea tu nombre. Nunca yo pedí a los apóstoles que adoren a mí. Nunca usted va a encontrar en palabras de Jesús que haya dicho a los apóstoles que a mí adoren a mí en lugar de Dios. Nunca tiene esa palabra. Que prosternen ante mí. Nunca Jesús tenía algún ritual que prosternen ante Jesús. Si eso está bien, lo que en la iglesia de hoy lo están haciendo delante de las imágenes de Jesús, se van a enrodillarse, prosternarse, Jesús debería haberlo pedido, porque Jesús pidió lo correcto a los apóstoles. Jesús nunca lo pidió. El Sagrado Corán da testimonio. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anta qulta attakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Oh Jesús, ¿acaso tú has dicho que te tomen a ti y a tu mamá en lugar de Dios? Jesús dice: Subhanak. Glorificado sea tu nombre, Dios, nunca jamás. In kuntu qultuhu faqad alimta. Dios, si yo lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Nunca jamás yo diría tal cosa. Bien, hermanos, pues ya regresamos aquí después de este tercer clip del señor musulmán. Y bueno, ¿por qué no mencionamos su nombre? Porque no sé ni siquiera cómo se pronuncia. Pero eso le decimos señor musulmán. Pero bueno, entonces este tercer clip simplemente nos dice, y él cita la sura muy famosa y muy conocida, donde menciona que Alá le pregunta a Jesús sobre si en algún momento él dijo que era Dios, y Jesús, según el Corán, le responde que en ningún momento él ha dicho semejante cosa, parafraseando esta parte, ¿no? Entonces, les quiero preguntar a ustedes, ¿realmente Jesús se llegó a considerar como Dios? Porque es una pregunta clásica en el Islam. Siempre te van a decir: dime dónde dice en la Biblia que Jesús mismo diga que es Dios, ¿no? ¿En dónde dice en la Biblia? ¿En dónde dice Jesús que es Dios? ¿En dónde es eso? Porque eso es lo que platicaba en un programa que hicimos con Joan Contreras, el presidente, y justamente esta parte mencionábamos, ¿no? El dilema de Jesús en el Islam, que es muy importante. ¿Por qué? Fíjense, en el Islam consideran a Jesús como un profeta, ¿no? Y obviamente un profeta debe de tener ciertas características, entre ellos pues decir la verdad y que todo lo que él diga se cumpla, según Deuteronomio. ¿Me explico? Recuerden que en Deuteronomio le preguntan a Dios: ¿cómo sabemos que este profeta es enviado por ti y no es un falso profeta? Dice, tiene que cumplirse el 100% de lo que diga, ¿no? Entonces,
Los musulmanes creen que Jesús es un profeta. Ahora, el dilema está en que si Jesús dijo realmente ser Dios, el Islam es falso, pero si Jesús no dijo ser Dios, el Islam se vuelve mentiroso porque ya no podría ser un profeta, sino que simplemente pues, sería Jesús un mentiroso y no puedes considerar a Jesús como un profeta si es mentiroso, ¿sí me explico? Y entonces ahí también el Islam se volvería falso. Por eso se le conoce como el dilema de Jesús en el Islam. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos mencionar que realmente Jesús se consideró a él mismo como Dios? Que esa es la pregunta y de donde todo depende para el dilema de Jesús en el Islam. Pues hay afirmaciones extravagantes hechas por Jesús de las cuales podemos deducir o que era un agitador o que estaba demente, fuera de sus cabales totalmente, o que estaba diciendo la verdad. Una de ellas la podemos encontrar en Juan 8:58, en la cual él afirma: antes de Abraham yo existo. Para nosotros no puede no ser una afirmación extravagante, pero para un judío de esa época era como decir la peor grosería posible, era escandaloso, porque, o sea, Jesús todo el mundo lo conocía, sabían de qué pueblo era, sabían quién era el papá, quién era la mamá, quiénes eran sus hermanos, sabían que que tenía cierta edad. Entonces, ¿cómo iba a poder decir que existía antes que Abraham? Entonces, o estaba blasfemando, o estaba loco, o realmente estaba diciendo la verdad. Y tenemos que elegir alguna de las opciones. Esa es una. La otra es cuando él dice que, eso es como en Lucas 4, en la cual él afirma que la escritura se acaba de cumplir ante los ojos de los asistentes a la sinagoga. ¿Y se cumplió con qué acto? Con el acto de la sola presencia de él, podemos deducir del texto. Entonces, una vez más nos encontramos ante esas opciones: o estaba buscando crear una rebelión contra los romanos, o quería que lo lincharan, o estaba diciendo la verdad. Eso es lo que yo diría. Los musulmanes a veces quieren que uno les cite el versículo en el que, en eso se parecen mucho a los testigos de Jehová, ¿no? Porque uno se encuentra con ellos en la calle y dice: ¿A los testigos de quién, perdón? De nadie. Uno se encuentra con estas personas en la calle y la pregunta más común que le hacen a uno es: búsqueme en su Biblia el versículo donde Jesús dice yo soy Dios. Entonces lo intentan desarmar a uno con un argumento un poco reduccionista, y, si se me permite, infantil, porque pues yo no necesito. Uno necesita interpretar, es un asunto de hermenéutica básica. Entonces se trata de leer todos los evangelios y llegar a la mejor explicación posible. Aquí estamos ante un argumento abductivo: o era un loco, era un agitador, o era realmente Dios mismo. ¿Cuál era? Eso es lo que yo diría para empezar. Le cedo el uso de la palabra a alguien más docto que yo. O sea, creo que aparte de lo que dijo el León, o sea, hay 1 millón de lugares en donde
posiblemente no está directo diciendo Jesús, yo soy Dios, pero se atribuyó varias cosas que solo podía hacer Dios. Y bueno, más bien pensándolo bien, creo que una de las pocas partes en donde Jesús realmente es muy explícito es cuando estaba hablando con la mujer samaritana y la mujer le dice que están esperando al Mesías, al Cristo, al Redentor. Y Jesús le dice, soy yo, ese soy yo. Es una de las pocas veces, de hecho, donde realmente se muestra y a veces cuando les da esos versículos a los musulmanes, como empiezan a hacer un montón de explicaciones de ad hoc y es interesante. Pero bueno, aparte de eso, y aparte de lo que dijo León, o sea, creo que podemos quedarnos hablando toda la noche de 1.000.000 de versículos, unos pocos tal vez que traía preparado para esta noche. Es, por ejemplo, cuando Jesús, perdón, está en el hogar de Simón y se le acerca a una mujer y empieza a regar perfume en sus... Y al final él dice, tus pecados te son perdonados. Para los judíos, el único que podía perdonar los pecados era Dios mismo, ¿ya? Ni siquiera un profeta tenía, ni siquiera nadie con incluso el nivel de Moisés tenía esa facultad, ¿ya? Otro de los elementos que solo se le atribuye a Dios es dar la vida eterna. Sí, es justo, recuerden de lo que estuvimos conversando, de que para los judíos el cumplir con la ley era un poco la manera de ganarse esta vida eterna y obviamente a través de cierto tipo de fe en esto. Jesús también cuando dijo en Juan que él es básicamente como el buen pastor y que las ovejas vienen donde él y él les da vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de la mano de él. Nuevamente se está atribuyendo algo que solo Dios hacía, es decir, solo Dios les da vida eterna. Igual en el mismo libro de Juan, que es parte de la escatología judía, es el gran día del juicio final, ¿no? Obviamente es un poco diferente a la que nosotros manejamos, pero digamos que una de las pocas cosas que comparte es que ellos entienden que un día va a haber un juicio y obviamente este juicio va a ser después de que venga el Mesías que ellos están tanto añorando. ¿Y quién va a hacer ese juicio? Va a ser el mismo Dios, Yahvé, ¿ya? Y nuevamente en Juan capítulo 5, versículo 22, dice, sino que todo juicio dio al Hijo, es decir, Dios le está dando la potestad al Hijo de juzgar, algo que se supone que Él debía hacer. Y obviamente no, aquí vamos a entrar en temas de la Trinidad, ¿no? De que Dios puede hacer esto. ¿Por qué? Porque justamente Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y tal vez un último pasaje que es bastante interesante, que ya no es solo Jesús reconociendo esto, sino también sus discípulos atribuyéndole a Jesús y digamos en cierta forma entendiendo que era Dios, es Colosenses 2:9, donde dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces digamos que ya se está, digamos, incluso infiriendo una especie de cristología, es decir, la unión de cuerpo material con la esencia divina, y decir, ok, realmente esta persona fue realmente Dios y fue realmente hombre. Entonces, digamos que esos son un par de pasajes en donde vemos claramente algo que solo podía ser Dios, y boom, viene Jesús y dice, yo también puedo hacerlo, ¿ya? Pero obviamente tenemos el problema de que, ok, entonces ¿es Jesús otro Dios? No, no es otro Dios porque solo sabemos que solo hay un solo Dios. Y ahí es donde entran el tema de la cristología y la Trinidad y todo, digamos, a encajar perfectamente y empieza a desmoronar esta teoría de que Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, tal vez nunca dijo literalmente soy Dios, pero hizo algo mucho más importante que fue demostrarlo, ¿no? Y en el tema de la crucifixión, que digamos que fue el clímax de esta demostración que él hizo sobre ser Dios. Aunque yo creo que sí hay como pasajes más explícitos todavía. Explícitos.
El que menciona, lo que mencionas es buenísimo, pero por ejemplo en debates cuando le preguntan justamente a algunos musulmanes a David Wood, él la mayoría de las veces, entre muchas otras cosas que da porque es un crack, David menciona, Wood es otro por nivel. ejemplo, la cuestión de los ego aiming, Ujú. que es algo bastante interesante, ¿no? O sea, cuando vemos a Jesús que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, todos los yo soy, se le conoce como ego eimi, y justamente el ego eimi está haciendo la atribución a la zarza que está ardiendo cuando se presenta con Moisés, y Moisés le dice, ¿en nombre de quién vas a ir? Yo soy el que soy, ¿no? Entonces, ego eimi en la Septuaginta justamente. Entonces, esta parte de los ego eimi, los fariseos lo entendían tan bien que cuando decía Jesús, yo soy, se escandalizaban porque solamente se podía decir, como lo decía Jesús, para afirmarlo, hacerlo así. No se Blasfemia. palabras. Ajá. Y vemos la actitud de los fariseos que cuando Jesús hacía eso lo querían apedrear, lo querían, se rasgaban las vestiduras, o sea, querían hacer y deshacer porque entendían el mensaje claro que Jesús estaba dando a denotar, ¿no? Que es una parte bastante importante que los fariseos, enemigos de Jesús, nos están dando. Pero también para mí la más clara es, por ejemplo, Marcos 14, es Marcos 14, 50, Marcos 14, 60, perdón. Cuando ya están, cuando agarran a Jesús y ya está delante del Sanedrín, etc., antes de la crucifixión y toda esa onda. Y en el verso 60 le dice, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y aquí está la parte clave, ¿no? El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Aquí ya le está haciendo y lo está confrontando y le está haciendo la confrontación directa y le dice Jesús, Tú lo has yo dicho. soy. No, le dice yo soy, le repite el ego eimi ahí enfrente de sus narices, pero no solamente se queda con el ego eimi, sino que Jesús prosigue para que no quede duda. Entonces Jesús le dice yo soy, ego eimi, recuerden esa parte, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa parte también es importante porque recuerden la profecía de Daniel 7, cuando ve al anciano de días y ve a alguien como un hijo de hombre sentado en el trono, a la diestra, que gobernaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le está diciendo, ego eimi, y lo que vio el profeta Daniel en las nubes, en el trono, al lado de Dios, soy yo. ¿Sí me entiendes? Y aquí también algo ya así como lo clave y lo más claro es que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos lo condenaron. Entonces, yo creo que esta parte es bastante clara en la que Jesús acepta ya su deidad y está diciendo, sí, yo soy Dios totalmente. Y recuerden esta parte del dilema de Jesús en el Islam, nuevamente. El Islam considera a Jesús como profeta. Un profeta no puede mentir. Y la clave es, si Jesús afirmó ser Dios, si Jesús se autoidentifica como Dios, solo hay dos opciones. La primera, el Islam es falso porque obviamente Jesús es Dios. La segunda, el Islam es falso porque Jesús sería mentiroso, ya que Jesús se afirma ser Dios y ningún profeta puede ser mentiroso. Entonces, para desestimar o destruir el Islam solo se necesita en este dilema que Jesús se autoidentifique como Dios, y hemos visto estos pequeños ejemplos acerca de la deidad de Jesús, como muchísimos otros que serían varios programas solamente para hablar de la deidad de Jesús. No sé, ustedes qué más opinen, amigos, ya me emocioné. Aquí la manifestación de la misión del apóstol Pablo. Recibe. Sí. No, es que es bastante claro, ¿no? Cuando a mí me llegan a preguntar eso, siempre
trato de ir a este pasaje porque aquí sí ya no cabe duda y hay muchísima confirmación de Jesús y de los fariseos que entendieron totalmente el mensaje, ¿no? Sí, algo que creo que se ha abarcado mucho para retomar el punto del señor Muslim. Entonces, pero también empieza el video con el criterio de las mismas palabras, como ustedes dicen, ¿dónde está el versículo? Dice, yo soy Dios, Sí. ¿verdad? A lo que también David Wood, que también dice, o sea, la forma en la que tú puedes decirles es, bueno, primero yo te voy a contestar cuando tú me contestes donde Jesús dice, soy solo un discípulo, no me adores. Entonces, usar el mismo criterio. Entonces, porque es ilógico lo que está pidiendo. Como acaban de explicar, se tiene que hacer la inferencia, la interpretación del entendimiento propio de Jesús, que todos, y tú, Farid, ya nos ayudaste a entender. Algo que yo les recomendaría a los que van a ver este podcast y a los que nos van a escuchar, pues este libro que ya conocemos todos. Entonces, Fe Razonable, entonces que ya no lo chutamos como directores. Yo no lo he leído, ¿eh? Bueno, exentaron aquí los pródigos de la teología y la apologética, pero aquí habla de lo que estaban mencionando para aquellos que están interesados, o sea, los títulos cristológicos que están resumidos en el versículo que acabas de decir, Farid, o sea, la parte del Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, con la profecía de Daniel. Ahí viene combinado todo eso. Y vienen descritos estos en este libro. También, pues, viene la parte perdón, la cristología implícita, o sea, cuál era la actitud sobre en qué se manejaba Jesús, ¿verdad? La autoridad que él predicaba del reino, la autoridad para comunicarse, los milagros que hizo, las modificaciones de la ley que hizo, el perdonar pecados, como dices. Entonces es todos estos puntos tendría que un musulmán refutarlos, ¿no? Entonces, para poder decir que no era Dios. Y pues vamos guiados a lo que tú dices, ¿verdad? Se encuentran en ese dilema de que si Dios en verdad, con que una sola afirmación se compruebe, pues está refutado el musulmán, ¿no? Sí, este dilema es bastante interesante y es bastante práctico, la verdad. Yo se lo escuché al jefe de jefes, al doctor Craig, en su debate me parece con Shabir Ali, justamente, pero también se puede aplicar, yo lo he aplicado con algunos testigos de Jehová en algún momento y algunas otras sectas. Es bastante interesante porque sí, justamente ponen aprietos toda una cuestión musulmana, ¿no? Y basta con que Jesús se autoidentifique como Dios en las múltiples formas que mencionamos, e inclusive hay otras, para que con esa cosa el Islam sea falso de una forma o de otra. Entonces, eso es algo que ningún musulmán ha podido resolver hasta el momento. Entonces, es ahí bastante interesante. No sé, León, ¿tú qué opinas, amigo? Y yo y al final de cuentas creo ya le dijimos, pero la única razón por la que Jesús fue resucitado fue esas implicaciones, ¿no? Ahí dice el rey de los judíos, por eso fue llevado a Poncio Pilato, porque lo ponían como una amenaza al imperio romano, pero Poncio Pilato no vio esa amenaza, pero pues sabemos que es por eso. Entonces ahí se puede hacer otra defensa por la misma crucifixión y resurrección de Jesús. Sí, que obviamente aquí también vemos algo bastante interesante. Si Jesús, como decía León al principio, era un loco, pues pudo haber dicho tales afirmaciones y simplemente pues ahí estuviera su tumba, ¿no? O sí me explico, es justo lo que platicábamos en el grupo de Fe Razonable el día de hoy, con la cuestión del maestro de Pablo, ¿cómo se llama? Gamaliel. De Gamaliel, ¿no? Gamaliel en Hechos menciona, antes de que se levantara Jesús, se ha levantado que también decía ser el Mesías con sus discípulos y cayó.
del tal, y da como varios nombres, y les profetiza de alguna forma, les dice, ustedes también van a caer lo mismo, porque no es Mesías, pero justamente esta parte de la resurrección de Jesús es lo que afirma toda la identidad de Cristo y todo lo que dijo Cristo. Entonces, si Jesús se autoidentifica como Dios, como lo hemos visto, no solamente el Islam es falso, sino que por la resurrección de Jesús, el cristianismo es verdadero. Y eso es ya, digámoslo así, como el finish him. Sí, sí, estaría en graves aprietos el Islam, porque al emitir ese argumento acerca de la divinidad de Jesús, se encuentra en una situación en la que el Islam refuta al mismo Islam. Entonces los veo en un serio aprieto. Entiendo que es pues una cultura muy, muy antigua que lleva siglos, que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero si a alguno de ellos le interesa la verdad de lo que está afirmando y no la conveniencia de seguir siendo musulmán, le hará eco alguna de nuestras palabras o de las de personas mayores que nosotros. Y cabe anotar que la portada del libro que mostró Tony es en inglés, ¿no? Tony nos acaba de decir que es troglodita, es decir, una persona que habla varias lenguas. El vocablo Sí, troglodita también nos quiere acaba de decir... decir que a él no le gustan las malas traducciones al español. Gracias, Tony, por adelantarme. No sé si vas a ver el último punto. ¿Hay otro punto? No, el último punto nada más es como estos cálculos que hace el musulmán para decir que 20 libros tendrían que ser desestimados porque tienen la influencia paulina. Menciona obviamente las cartas paulinas, menciona Lucas y Hechos porque era influencia paulina, Lucas, justamente, y también menciona que Juan, el que escribe Juan y que escribe las cartas de Juan, que eso sí no lo había escuchado, no es el apóstol Juan el que las escribe, sino que es un discípulo de Pablo justamente que también se llamaba Juan, y que por lo tanto el Evangelio y las cartas de Juan también tienen que ser desestimadas para llegar a un total de 20 libros que tienen que ser desestimados y no tienen que considerarse de alguna forma como canon para el Nuevo Testamento y solo quedarte con Mateo y Marcos y las demás cartas que hay. Sí, Entonces, yo creo que, bueno, creo que queda refutado en el momento, todo su punto de su argumento es que Pablo es maldito, entonces, y que por ser maldito ya todo está desacreditado junto con todos sus libros. uh-huh. Ya aclaramos ese punto y le damos vida a que es cierto. La otra parte es, pues no son, el hecho de decir sobre los temas de Juan, por ejemplo, las cartas de Juan, pues son declaraciones, no son argumentos. La carga de la prueba está en él. ¿Cuáles son sus fuentes de decir que el libro de Juan no es el apóstol Juan? Ese es otro punto. Y hay otra parte del video también en donde también eso es una piedra para muchos cristianos, la cuestión de la Trinidad. Entonces, es algo que no entienden porque siempre ponen a Jesús, oraba y ayunaba. ¿A quién? A Alá, ¿no? Entonces, porque Jesús era un servidor. Y yo creo que también eso es importante de contestar. Entonces, vamos a ver al maestro León qué podría decir al respecto. Es un argumento común. Yo noto una vez más similitudes porque el problema con la Trinidad también lo tienen los testigos de nadie. Esta vez, sí lo dije bien. En la que ellos cuando conversan con uno le dicen: ¿usted cree que Jesús se estaba orando a sí mismo? O sea, si Jesús era Dios y oraba al Padre, Jesús se oraba a sí mismo. Tienen un conocimiento muy, muy... sí, No, muy, realmente ignoran los atributos de Dios. Uno de los que sería pues
su trascendencia, que está por fuera de la creación y no está limitado espacialmente como nosotros las criaturas. Y no, solamente con la trascendencia podríamos iniciar un argumento sobre esa objeción hacia la Trinidad en particular, que igual es un caso acumulativo, ¿no? Es un modelo que nos permite interpretar varios pasajes del canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y fue una adición posterior a la teología. Entonces, yo diría que partiendo de la trascendencia de Dios, podemos establecer un buen caso a favor de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, perdón. Así Que me aquí demoré como- menos. Que aquí como, nada más ahí como detalle o como dato curioso, se menciona o se dice que los musulmanes en el tiempo antiguo malentendían la Trinidad, por eso en algunas suras, inclusive la que menciona en el video, perdón, cuando según Alá le pregunta a Jesús, lo que entendía Mahoma de la Trinidad y digámoslo así, como los musulmanes primitivos, era la Trinidad que era el Padre, el Hijo y María. Por eso en muchas suras se menciona esta parte y mencionan mucho a María, porque en ese entonces ni siquiera, desde ese entonces más bien, ni siquiera entendían la cuestión de la Trinidad, y ahorita justamente también ahí como lo menciona León, pues también está desestimada. Ya ese también podría ser un error en una cuestión coránica, en cuestión de inspiración, ¿no? ¿Tú qué Y por lo piensas, general, Juan? y por lo general, como dice, o sea, León, creo que la mayoría de las objeciones que tiene el mundo musulmán en contra de la Trinidad son conceptos que nadie defiende. O sea, por ejemplo, también dicen, entonces ustedes creen en 3 dioses. Y a veces también creo que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Porque muchos también cristianos no entienden bien, no entendemos bien el concepto de la Trinidad y no hacemos el esfuerzo de estudiar y entender desde un punto de vista tanto teológico como filosófico cómo tiene lugar esta concepción de que Dios es 3 personas, que cada uno de ellos es Dios, pero que solo existe un Dios. Entonces, creo que empezando desde ahí, como digo, también tenemos un poco de culpa, pero eso no exime a los musulmanes de ellos estudiar realmente lo que gente con entrenamiento teológico y filosófico defiende sobre la Trinidad, y porque esto es un concepto que es lógicamente viable, es decir, que no es una contradicción, y más bien, digamos que las objeciones de ellos, eso sí que son contradicciones, pero son contradicciones que nadie defiende. O sea, es como atacar algo que ninguna persona ha defendido o defiende sobre la Trinidad, ¿no? Sí, como bien mencionas tú, sí tenemos la culpa también nosotros como cristianos. Pero sí es un concepto también complicado, o sea, sí se necesita meterle bastante tiempo de estudio, de lectura, para poder entender un poquito de lo que se nos ha revelado acerca de ese misterio, ¿no? Pero podemos finalizar esto tranquilizando a la audiencia cristiana, que simplemente no es como algo malentendido como ellos lo mencionan, que inclusive, te repito, algunos musulmanes en la actualidad entienden a la Trinidad como el Padre, María y Jesús, ¿no? Entonces nada más es como ese malentendimiento. Pero estaría bien, y podemos hacer, bueno, les hago la invitación a hacer ahí un live, un podcast acerca de la Trinidad solamente, y dedicarnos a esa parte, ¿no? Estaría bastante interesante, porque hablar de la Trinidad o de la deidad de Jesús son temas
súper extenso si queremos llegar a profundizar en mayor manera, ¿no? Pero Sí, no sé si... Ajá, no, y como lo dicen, es importante tenerlo en mente porque siempre va a ser una piedra de tropiezo si llegan a encontrarse con musulmanes. Pero al final de cuentas, ese hecho no quita todo lo que hemos hablado de las implicaciones de Cristo como Dios. Entonces, yo creo que todo musulmán honesto considerará esta evidencia, ¿verdad? Ya alguien que está, pues, insistiendo o siendo deshonesto con los argumentos, pues ya no nos corresponde a nosotros. Pero de nuestra parte, presentar una apología de las implicaciones de Cristo como Jesús es lo que nos corresponde. Y invito a todos los que nos están escuchando que pues accedan a estos recursos, ¿no? El libro de Fe Razonable es uno de muchos recursos que podemos obtener. Entonces, la página de Fe Razonable en YouTube, en Instagram ya está ahí. Y hay muchos otros canales, no sé, se pueden comunicar con nosotros, con Farid, en Pax Learning, todo esto. Pues estamos para eso, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo en nuestras iglesias, pero el trabajo es de todos. Sí, es algo bastante importante lo que mencionas, ¿no? O sea, que no se queden como con esa duda, sino simplemente traten de investigar, traten de preguntar. Y también si algún amigo musulmán nos está viendo y ha estado escuchando este podcast y está en desacuerdo, que obviamente lo va a estar, pues con mucho gusto podemos platicar con él o puede hacernos también un video, etiquetarnos y podemos también responderle, porque realmente la gente y el público cristiano se enriquece con este tipo de diálogos, ¿no? Que es algo importante y que justamente el corazón, que bien lo menciona Antonio, del por qué hacemos esto es pues para ayudar a la gente cristiana, el cuerpo de Cristo, a que pueda presentar defensa de su fe, ¿no? Y que a los que puedan tener dudas, pues podamos ayudarles por la misericordia de Dios a quitarles las dudas y si no les podemos quitar las dudas, podemos nosotros investigar con ustedes y bueno, hemos estado haciendo demasiados materiales, podcasts, libros, videos, y bueno, entonces somos un grupo de amigos que tratamos de hacer esto.